Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio devocional Bendecidos en Cristo. Y vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Romanos en el capítulo 4. Vamos a seguir hablando de este tremendo tema de la justificación. Y el día de hoy vamos a ver los 4 primeros versículos del capítulo 4 con un tema que he titulado La justificación no se alcanza por obras. Y para ello vamos a ver el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Leamos el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es importante que recordemos, ¿qué es la justificación? La doctrina de la justificación se refiere al veredicto judicial de Dios, en el cual declara el perdón de los pecados y la solución de todos los cargos, de toda culpa, y declara moralmente justo ante sus ojos a pecadores que son culpables, que no tenían ni una esperanza en sí mismos, ni en sus obras, y que solo por medio de la fe que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, por lo cual Dios les imputa la justicia de Cristo a su favor. ¿Sí? Por medio de la fe, por haber puesto su confianza en el Señor Jesucristo, el Señor los declara legalmente justos y les es imputada la justicia del Señor Jesucristo. Eso es la justificación. Ahora, es importante que entendamos el contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto? Es importante recordar que Abraham es una de las figuras más importantes del judaísmo, hasta el punto que lo consideraban como un hombre perfecto, que prácticamente no había pecado, que se había ganado el cielo con sus obras. Y ante estas creencias erróneas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar que el mismo Abraham necesitó ser justificado por la fe y no por sus obras. Los judíos religiosos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham. Y es importante leer. Voy a leer un par de versículos de libros llamados apócrifos o deuterocanónicos que se escribieron, ¿sí? en ese lapso entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, libros que no los reconocemos como palabra de Dios, pero que sin embargo forman parte de la tradición judía, y estas creencias influenciaban a los judíos, incluso algunos judíos que habían creído en Jesús. Por ejemplo, en 1 Macabeos 2:52 dice, ¿acaso Abraham no manifestó su fidelidad en la prueba y por eso Dios lo contó como justo? Miren, qué tremendo. O sea, están atribuyendo que la justicia de Abraham la ganó por sus obras, por pasar la prueba que él tuvo con Isaac. Eclesiástico 44:19 dice así, Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones. Nadie ha igualado nunca su gloria. Ellos estaban orgullosos de la gloria de Abraham, pero no es así, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Dios, ¿no? A Él pertenece toda la honra, el honor y la gloria. Sin embargo, los judíos estaban orgullosos de Abraham. Ellos enseñaban que Abraham, por sus obras, por su esfuerzo, por haber pasado la prueba, él había sido justificado, había sido declarado justo. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Es interesante que lo vayamos al capítulo 8 de Juan, del 31 al 33. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? ¿No? El Señor Jesús se refería a ser libres del pecado. Más adelante, el versículo 39 y 40 nos dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham,
Escuchen bien, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No. ¿Saben cuáles son las obras de Abraham? Que Abraham creyó a Dios. Él confió en Dios. Él le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Ahora es importante aclarar que no fue una fe vacía, porque más bien estamos viendo que lo que esos libros apócrifos dicen, que Abraham obedeció, ¿no es cierto? En el tiempo difícil de la prueba, fue una consecuencia de haber depositado su confianza en Dios, de haber creído. La obediencia es una consecuencia de una fe verdadera, de una fe verdadera. ¿Okay? Entonces, con las obras humanas no se puede obtener la justificación. Si aceptamos todas las obras que hizo Abraham, estas son tan insuficientes que solo le habían servido para que él se jacta delante de los hombres, porque delante de Dios estaban desechadas. Los hombres que seguían a Abraham, los religiosos, estaban jactándose de las obras de Abraham. Sabemos que Abraham no lo hizo. Ellos se jactaban de las obras de Abraham erróneamente. Vamos a ver otro punto. Abraham fue justificado por su fe. Abraham depositó toda su fe en Dios. Le creyó a Dios. Confió en Dios. Y esa fe fue la que le permitió ser justificado. En Juan, el capítulo 8, en el versículo 56 y 58, el Señor Jesús nos va a revelar algo impresionante. Dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio por la fe y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesús estaba revelando una verdad que ellos no podían entender. Que Abraham, por medio de la fe, él estaba esperando y vio que el Mesías iba a venir. Que el Señor Jesucristo iba a venir en un futuro a morir en la cruz por nuestros pecados. Abraham miró por fe a Jesús y por eso él fue justificado. Ahora bien, vamos a otro punto importante en este tema de hoy. Las obras, cuando son obras, esfuerzo humano, son contados como deuda, ¿no? Ya nos dice claramente el versículo que acabamos de leer, ¿no? En el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Las obras son contadas como deuda. Toda obra humana es como el trabajo que uno hace, ¿no? Uno hace un esfuerzo, un trabajo, por lo cual uno recibe un pago, una retribución. Esto no es gracia. Esto es, uno recibe un pago por su trabajo. Y no se puede ser justificado, no se puede alcanzar la justificación con este ejemplo que nos da el apóstol Pablo, como si fuera un esfuerzo, un trabajo, por lo cual yo exijo un pago. ¿Cuál es el pago? El ser justificado. Esto no es así. Es imposible ser justificado por mi esfuerzo humano. Último punto. Solo se requiere la fe para ser justificado. Solo la fe. Leamos nuevamente el versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz pudo satisfacer el alto estándar de la justicia de Dios, la demanda de Dios. Solo Él pudo cumplir la ley, el Señor Jesús. Y Dios justifica al pecador que pone su confianza en Cristo sin nada más. No hay trabajo que yo pueda hacer, no hay esfuerzo humano que yo pueda hacer. Todo esfuerzo de todo hombre es incapaz, insuficiente. Las mejores obras, dice el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. Por eso el Señor, en su inmensa misericordia, por su inmensa gracia, diseñó el plan eterno de redención, por el cual el Señor Jesucristo vino, se humanó, cumplió la ley, no cumplió toda la ley y pudo satisfacer el alto estándar de la demanda de Dios. Y Él se presentó delante de Dios luego de resucitar, luego de pagar con su vida y su sangre por todos nuestros pecados. Y obtuvo eterna redención en la misma presencia de Dios. Y ahora nosotros somos justificados solamente por medio de la fe en Cristo, por aceptar este regalo, este don de Dios. ¿Sí? Por aceptar este don de Dios. Dios nos imputa la justicia de Cristo. Dios nos imputa como si nosotros fuéramos su hijo. Y por medio de la justificación, el Señor ha permitido que el Señor Jesús, que nuestra culpa, nuestra iniquidad haya sido cargada en la cuenta del Señor Jesús allá en la cruz del Calvario.
este tema de hoy, el apóstol Pablo, para poder profundizar esta verdad de la justificación por medio de la fe, puso el ejemplo de Abraham, porque los religiosos de aquel tiempo, los judíos, estaban orgullosos de que Abraham había sido justificado por sus obras, y eso era totalmente falso. Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham fue justificado por creerle a Dios, por haber puesto su confianza en el Señor. Y el Señor Jesús nos dice en Juan 8 que Abraham, por medio de la fe, vio el día de Jesús, y esa fe le fue contada por justicia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Si alguien está escuchando aquí este mensaje que necesita de Cristo, hoy le invito, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiésale tu necesidad de Él y vas a recibir por medio de la fe, de poner tu confianza en Él, salvación. Vas a recibir el perdón de tus pecados, vas a ser limpio de toda tu maldad y el Señor te llama a comenzar una nueva vida en Cristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, que no es por nuestro esfuerzo, que es insuficiente, por el cual, Señor, hemos sido justificados. Señor, todos nuestros pecados han sido perdonados y por eso, Padre Santo, hemos recibido el regalo de la vida eterna. Gracias a Dios por justificarnos, por imputar la justicia de tu Hijo Jesús a favor nuestro. Padre, porque no lo merecíamos y todo ha sido por tu infinita e inmensa gracia. Gracias, Padre bueno, te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.